pones media hora. El día de hoy vamos a estudiar, compartir un tema que creo que es muy importante. Habla de dos actitudes muy valiosas. El día de hoy esta enseñanza lleva por título Esforzados y Valientes. Toda persona que se esfuerce en la vida, en el trayecto va a necesitar valentía. Y toda persona que tiene valentía, en el trayecto de su vida, va a necesitar esforzarse. Por eso hace muy importante estas dos actitudes. De hecho, quiero decirte que Dios llamó a personas ocupadas, personas que estaban ocupadas en algo, personas que estaban dedicadas a algo. Y mientras realizaban su labor, mientras trabajaban, Dios los llama. El ejemplo, por ejemplo, te voy a mencionar algunos de ellos en 1 Reyes 19:19. Aparece cuando Dios llama a Eliseo mientras cuidaba o trabajaba con las 12 yuntas de su padre. En Éxodo 3:1 aparece Moisés cuidando de las ovejas de su suegro Jetro. Y en Lucas 5:5 aparece cuando Simón, luego de toda una noche de estar trabajando, no habían logrado pescar nada. En 1 Samuel 17:15 se da a conocer que David cuidaba a las ovejas de su padre, de hecho las defendía con su propia vida. Y así hay varios ejemplos de gente trabajadora, de gente que siempre estaba ocupada. Y a ellos fueron a quienes Dios llamó. Los llamó aún sabiendo que había mucho que hacer, ellos decidieron acceder a ese llamado. Por eso en la vida vamos a necesitar, y lo que hace el servicio a Dios es desafiarnos a que nuestra capacidad de esforzarnos y esa decisión de ser valientes aumente. Se necesita eso. Y eso es algo que Dios toma muy en cuenta. Por eso hoy quiero decirte que Dios siempre va a llamar a gente ocupada. Porque ya es un rasgo en ellos. Saben lo valioso y lo importante y necesario que es esforzarse y trabajar duro. Lo otro que quiero compartirte el día de hoy es de que cuando Dios unge a alguien, implica trabajo. Por eso Jesús declara lo que está en el Antiguo Testamento diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y dice ahí, sanar, liberar. Todas las acciones son el resultado de alguien que identifica que no solo fue ungido, sino la misma unción está demandando que hagas algo, que hagamos algo, que haya una acción. Por lo tanto, la unción implica trabajo, pero un trabajo esforzado, un trabajo que con valentía se atreve, lo hace. Y por supuesto que nos cansamos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero debemos entender que cuando Dios entrega su unción a alguien, es una invitación, un desafío a que trabaje, se esfuerce, a que la use, a que la manifieste, a que alguien se beneficie de ella. Se hace muy valioso cuando una persona no solo identifica eso, sino hace parte de su carácter estas actitudes: un trabajo esforzado, un trabajo con valentía. Debemos esforzarnos en esa gracia. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El éxito de una persona no solo es por los dones o talentos que posee, sino porque trabaja duro con ellos. Y entendemos que el éxito al final no es una casualidad. Al final es algo que se conquista, es algo que se logra. Es algo en lo que uno se enfoca y trabaja duro para alcanzarlo. En la vida, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en lo que quiera que hagas, vas a necesitar esforzarte y vas a necesitar ser valiente. Y esos son rasgos que Dios toma muy en cuenta cuando hace un llamado. También es importante reconocer que el trabajo perseverante
algo que debe de hacerse todo el tiempo, un trabajo que es permanente y que no cesa por nada, tiene sus resultados. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, escucha bien esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que tú haces sirviendo a Dios, cada cosa que haces sirviendo al prójimo, cada cosa que hagas que traiga un beneficio a alguien más, ese trabajo no es en vano. Dios tiene muy en cuenta todo aquello que hacemos para su obra, para sus hijos, para los que nos rodean. Cada uno de estas manifestaciones es un mensaje que le enviamos a Él. No solo que nos vamos a esforzar, no solo que vamos a ser valientes, sino que vamos a perseverar haciéndolo, porque en el camino aparecen cosas que nos pueden hacer desmayar. Por lo tanto, una persona que sigue sirviendo a Dios a pesar de lo que pudiera estar viviendo, una persona que sirve a Dios a pesar de lo que pudiera estar pasando, genera el desarrollo de su carácter. Por lo tanto, ni la adversidad, como decía Pablo, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo creado, ni ninguna cosa creada, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios, pues nada te puede separar de seguir haciendo aquello que Dios te llamó. Por lo tanto, ese trabajo perseverante desarrolla nuestra capacidad de sobreponernos a la adversidad, te vuelve resiliente. Porque se vuelve más importante esa meta, ese objetivo, ese ideal que llevas dentro de ayudar a otros, de sacar adelante a otros, a pesar de lo que pudiera venir a tu vida. Entonces el carácter se desarrolla y tus convicciones se vuelven más fuertes. Tú y yo entendemos que solamente prospera aquello en lo cual nos esforzamos continuamente. La continuidad se vuelve determinante para alcanzar un objetivo, porque tendremos que ser de aquellas personas, tenemos que convertirnos en aquellas personas que comienzan, que continúan y que concluyen. Esos tres rasgos te hacen una persona extraordinaria. Y la diferencia entre una persona ordinaria y extraordinaria, tú la sabes, es esa palabra extra. Pero por eso se necesita ese trabajo esforzado, esa valentía y una persona que sea perseverante en aquello que un día dijo sí a Dios. La perseverancia es una de las manifestaciones de esos hombres convencidos de servir a su Señor. La fuente de nuestras fuerzas, en Isaías 40:28. En Isaías 40:28-31 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Y voy a hacer una pausa ahí, porque esa persona cansada va a recibir de parte de Dios ese esfuerzo. ¿Por qué lo va a hacer? Porque Dios reconoce que esa persona se ha dedicado, ha trabajado, ha desgastado por completo toda su energía haciendo aquello por lo cual está convencido que sirve a Dios. Entonces Dios viene y dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no suma, Dios siempre multiplica. Y va a multiplicar tus fuerzas, porque Él reconoce que nos cansamos, nos agotamos, nos desgastamos. Dice en el texto también: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este verso yo lo había leído varias veces. Sin embargo, han habido momentos en mi vida donde luego del esfuerzo, del trabajo, luego de la valentía que se necesita, las fuerzas se agotan y el cansancio es tal que uno ya no da más. Llega el momento donde cuesta incluso pensar qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer, porque ya el cansancio nos agotó por completo. Pero entonces ese verso de Isaías 40,
verso 28 al 31, se hace una realidad. Yo ya lo viví en carne propia y lo necesitamos. Lo necesitas. Lo necesitas para darle continuidad a aquello que empezaste. Lo necesitas para darle un final a aquello que un día comenzaste. El trabajo perseverante es necesario para lograr objetivos, pero en el trayecto de un comienzo y de un final vas a necesitar las fuerzas de Dios. Y por eso existe este tema de esforzados y valientes. Porque por eso Jesús dijo: venid a mí todos los cargados, todos los trabajados, yo los haré descansar. El descanso es algo de lo cual Dios está muy claro y por eso dejó el día de reposo para que lo busquemos, para que nuestro espíritu sea alimentado, para que sean renovadas nuestras fuerzas y para que al siguiente día del día de reposo, todo el resto de la semana, seamos lo suficientemente valientes y esforzados para darle continuidad a aquello que Dios nos da. Dios bendice a la gente que se esfuerza. Dios bendice a la gente que trabaja. Allí en lo que haces, en tu ocupación, en tus labores, en tu profesión, en el trabajo que un día lograste obtener. Las oportunidades se agradecen, pero también se agradecen trabajando duro. En nuestro país se necesita gente esforzada. Gente que entiende bíblicamente cuál es el concepto de Dios acerca de esforzarse y de ser valientes. Te quiero leer una porción de la Escritura que le hablaron a un muchacho respecto a lo que le dijeron. En Josué 1, versos 6 al 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es un desafío. El desafío es a esforzarnos. El desafío es a dar todo de nosotros. Y cuando las fuerzas se acaben, porque sí se acaban, es momento de doblar rodillas y pedirle a Dios. Pero no nos podemos dar por vencidos, aun cuando las cosas no podrían estar saliendo como esperamos. Aun cuando sirviendo a Dios no has logrado todo lo que quisieras. Es momento de doblar rodillas, de rendirte, de pedirle a Jesús. Todos aquellos que estamos trabajados y cansados, y no solo Él nos va a dar descanso, va a renovar nuestras fuerzas y vamos a poder continuar. Por último, es importante que una persona esforzada, valiente, que le da continuidad, perseverante en aquello que un día decidió decir sí a Dios, es una persona que debe eliminar de su vida las excusas. Las excusas deforman la conducta de un ser humano. Las excusas tienen la capacidad de ayudarnos a provocar o a edificar un engaño. Las excusas es algo que debemos eliminar por completo de nuestro sistema de pensamiento y de nuestro sistema de conductas. Necesitamos aprender a desarrollar la capacidad de no decir excusas. Hay en la Biblia una parábola donde un hombre preparó una cena y mandó a invitar. Y los primeros invitados empezaron a dar sus excusas o a excusarse de por qué no iban a ir. Había uno recién casado, había otro que iba a visitar un terreno, su finca, su propiedad, lo iba a hacer de noche. Y así cada uno empezó a excusarse. Y no dudo que puedan ser verdad. No dudo que eso que ellos habían planeado hacer, lo iban a hacer. A nosotros nos pasa también. Pero para esa invitación, para Dios, aun cuando fueran verdad lo que iba a hacer o no fueron válidas. Entonces decidió invitar a otros. Le dijo a su siervo: ve por las calles y trae los mancos, a los cojos, a los ciegos, porque la mesa no se iba a quedar servida.
Las excusas es una de las peores cosas que los seres humanos hemos llegado a fabricar. Y se desarrolla una capacidad. Y para cada circunstancia, para cada cosa que no hicimos, que dejamos de hacer, para cada cosa que la hicimos de una manera simple, pudiéndola haber hecho mejor, incluso para Dios mismo, tenemos la capacidad de dar excusas. Es muy difícil trabajar con alguien así. Se vuelve tan complicado porque ya estás esperando qué otra excusa te va a dar para lo que no se hizo, para lo que no se cumplió. Y creo que en este mundo, en nuestra vida laboral, en esas oportunidades de trabajo, lo peor que podríamos llegar a hacer y a construir de nosotros mismos es una persona que siempre o casi siempre tiene una excusa para algo. En tu casa, con tu familia. Desde ahí empieza esa manera o esa creatividad de empezar a generar excusas. ¿Por qué no hacer la tarea? ¿Por qué no estuve a tiempo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Al final nos debemos dar cuenta también de que cada vez que fabricamos esto nos engañamos a nosotros mismos. Y las excusas, déjame decirte esto, se vuelven un punto de referencia acerca de una persona. Una persona que siempre se excusa se vuelve un punto de referencia respecto a eso. Y regularmente nosotros ya sabemos que va a salir con algo. De ahí que entonces esta enseñanza debe de ayudarnos a renovar nuestro entendimiento. Crecimos de una manera, por ejemplo, a veces tenemos esa, creo yo, muy mala costumbre de llegar tarde a una reunión, se nos dice la hora y el no hacerlo a esa hora es un incumplimiento. Pero hemos aprendido a desarrollar todas las excusas posibles para justificar el por qué no somos puntuales, por qué no llegamos a tiempo. Y mientras eso siga en nuestro sistema de pensamiento y lo tomemos incluso como algo chistoso, realmente nuestra conducta se deformó. Y nos toca que lidiar a veces también con eso cuando alguien es impuntual, cuando nosotros necesitamos que sea puntual. El cambio comienza aquí adentro. El cambio comienza por nosotros. El cambio comienza por un pensamiento mejor que el que nos estaba acompañando. Para resumir entonces esta enseñanza, quiero decirte que Dios está esperando gente esforzada. Dios está buscando gente valiente. Dios está atento a ver quiénes son aquellos que comienzan, continúan y concluyen. Pero también Dios está escuchando cada vez que decimos, si las excusas son un rasgo en nuestra vida, si las excusas siguen apareciendo vez tras vez. Ahora, cuando tú logras cambiar todo esto, eres una persona en los cuales Dios va a poner sus ojos. Eres una persona en la cual Dios va a poder decir, lo necesito. Te conviertes en una opción para Dios, porque este reino sí está demandando de personas como Josué para que se esforzaran, como un David capaz de proteger las ovejas de su padre, como un Eliseo capaz de dejar todo ese trabajo que tenía para decir sí al llamado de Dios, como un Gedeón que viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, en escasez, en opresión, dijo sí, porque Dios le dijo, ve con esa tu fuerza. Y fue con esa fuerza que logró esa libertad tan ansiada por ellos. Pero se necesitaba de alguien que fuera esforzado, valiente, un Moisés que tuvo que luchar, tuvo muchas luchas consigo mismo, con el mismo pueblo que estaba sacando adelante, con Faraón, pero lo logró. Este reino, Dios mismo está esperando que se levanten personas esforzadas, valientes, capaces de concluir, capaces de rendirse y pedir nuevas fuerzas, porque no se van a dar por vencidos hasta ver cumplirse que más personas conozcan a Dios. Cierro con esto. La unción está sobre aquellas personas que decidieron decir sí
y que a través de su esfuerzo no se van a dar por vencidos nunca, porque reconocen que la unción también significa trabajo. Y es una oportunidad, es Dios confiando en nosotros, es Dios decidiendo vertir su espíritu para que vayamos y sanemos, para que vayamos y compartamos las buenas nuevas, para que vayamos y impongamos manos y nada nos detenga de hacerlo. Espero que esta enseñanza te sirva y te ayude a ponerla en práctica en todos los ámbitos de tu vida, en la universidad, en el colegio, en casa, en el trabajo, en el negocio. Y te darás cuenta que el esfuerzo y la valentía siempre te llevarán adelante, siempre te darán un mejor presente y siempre te rodeará de personas que actúan de igual manera que tú. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.